A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Desde la ciudad de Altamira, Tamaulipas, qué gusto encontrarnos una vez más. Desde acá les saludamos con mucho cariño, desde las instalaciones de la iglesia Aviva Altamira. Y mire, estamos muy contentos porque estamos en nuestra semana de aniversario. Y bueno, pues ustedes en los próximos días, en las próximas transmisiones, estará viendo parte de lo que vamos a estar viviendo en nuestra semana de aniversario. Así que si tiene usted oportunidad de poder ver cada una de nuestras transmisiones y de compartirlas con alguien más, yo le aseguro que estará usted compartiendo bendición para otras personas. Y alguna vez alguien me hizo reflexionar en una pregunta, y yo le pediría que reflexionara usted también en ella. Alguna vez alguien preguntó: ¿cómo te gustaría que te recordaran el día que ya no estuvieras aquí? El día que tuvieras que partir de este plano terrenal. El día que quizás pues ya estés bajo tierra y sobre la lápida, ¿cuál sería la leyenda que te gustaría que pusieran? ¿Cómo te gustaría que la gente platicara de ti el día que ya no estés? Y bueno, quizás esta es una reflexión a largo plazo, porque yo en el nombre de Jesús declaro, ¿verdad?, que todos tenemos largura de años en este lugar. Pero vámonos más en corto. ¿Cómo te gustaría que te recordaran el día que ya no estuvieras en tu lugar de trabajo? El día que por alguna razón, si tienes que cambiar de una ciudad a otra, te tuvieras que despedir de esa congregación porque tienes que irte a otro lugar. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Quiero serle honesto, cuando me hicieron reflexionar en esa pregunta, no fue tan fácil. Medité un poquito en qué y cómo me gustaría que la gente me recordara, hasta que finalmente llegué a la respuesta. Y quien me hizo reflexionar en esta pregunta me dijo: bueno, pues si ahora ya tienes la respuesta, en primer lugar, felicidades, porque has encontrado el propósito en tu vida. Y segunda, ahora trabaja todo lo suficiente para que la gente te recuerde así. Hay una historia en la Biblia donde el apóstol Pablo se está despidiendo de un grupo de obispos, gente que estaba enseñando en las iglesias. Es decir, esta plática que está teniendo el apóstol Pablo no son con personas comunes, no son con personas que apenas están conociendo de Jesús. Son personas que ya están predicando y que ya están enseñando acerca de Jesús. Son personas que tienen un liderazgo en las iglesias, y Jesús tiene esta charla con ellos. Y es una charla donde al final se torna un poco triste, porque seguramente a nadie le gustan las despedidas. Y quiero que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 20, en el versículo 25. Él está hablando con ellos. Y mire lo que les dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él les está diciendo: yo he pasado por aquí algunas veces, les he predicado, pero ya no me volverán a ver. Versículo 26: por tanto, yo os protesto en el día de hoy,
que estoy limpio de sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Es decir, él dice, yo me siento orgulloso que les he predicado todo lo que ustedes tenían que saber con respecto al evangelio y no me he guardado absolutamente nada. Después en el versículo 28, mire el encargo que el apóstol Pablo les está haciendo a estos líderes de la iglesia. Les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y mire, aquí me voy a detener en este verso porque hay algo muy profundo en este versículo. En primer lugar, él les dice, hay un encargo que yo les hago a partir de hoy, y es que tienen que cuidar de la iglesia. Ahora, si usted sigue pensando que la iglesia es un edificio, bueno, no. La iglesia somos usted y yo, las personas. El edificio, pues, se le puede llamar templo, congregación. La iglesia somos usted y yo. Entonces le dice, les encargo que cuiden de la iglesia del Señor. Ese es el encargo que les hace, cuidar. Y cuidar de algo que, mire, dice que la iglesia le pertenece al Señor y que Él la ganó, que Él la compró, pero no con un valor muy bajo, con su propia sangre, con su propia vida la pagó. Y quizás usted pudiera pensar, bueno, pues ese mensaje quizás es para los líderes de la iglesia, pero no para mí. Pues déjeme decirle que sí. Déjeme decirle que sí. Este es un mensaje para todos los que estamos aquí. Y le voy a decir por qué. Porque ¿cuántos saben que Dios ama a su iglesia? Dios ama a su iglesia. De hecho, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, su único, a dar la vida por ti y por mí. Entonces, Dios ama a su iglesia. Y la encomienda que nos hace a los que estamos al frente de la iglesia es de cuidar de la iglesia que le pertenece a Él. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es de los líderes, la iglesia es de Jesús, quien con su propia vida y con hasta la última gota de sangre, Él la compró. Ahora, ¿por qué le digo que este mensaje es para todos? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos casados? Levanten la mano. Sin que les dé pena, yo también soy casado. Bueno, hay varios que están casados. ¿A usted le dio pena? Ahora, ¿cuántos de los que levantamos la mano somos hijos de Dios? Pues, ¿qué cree? Su esposa también es hija de Dios. Y tiene que cuidar de ella. Es decir, su esposa, si es hija de Dios, le pertenece a Jesús. Sus hijos le pertenecen a Jesús. ¿Está usted cuidando de ellos? Si usted está sirviendo y quizás está liderando algún ministerio, pues las personas que están sirviendo con usted
¿Le pertenecen a Jesús? ¿Está usted cuidando de ellos? ¿Sabe qué importante es que nosotros entendamos esto? Porque cuando usted y yo logramos entender que sí, yo soy hijo de Dios, pero también las personas que están a mi alrededor, también mis hijos, también mi esposa, entonces nuestro trato cambia. ¿Sabe por qué? Porque si usted desde un principio hubiera entendido que la persona con la que está viviendo es hija de Dios, ¿no lo hubiera tratado como tal? Claro que sí. Claro que sí. Entonces el llamado es ese, a cuidar lo que le pertenece a Jesús. Sus hijos no le pertenecen, son del Señor. Y usted y yo tenemos que cuidar de ellos. Y luego les dice en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Mire, es importante que estemos al pendiente porque dice que un día, obviamente esto lo está hablando para la iglesia, pero hoy Dios nos está hablando a todos, no solamente está hablando a los líderes de la iglesia. Y le voy a decir por qué. Porque si usted no cuida de sus hijos, si usted no le pone atención a sus hijos, alguien más lo va a hacer. Alguien más lo va a hacer. Si usted no está influyendo en ellos, alguien más estará influyendo. ¿Sabe qué es lo más triste que puede pasar? Que de pronto usted le dé el control de la televisión. Y ahí que se entretenga y que se pase las horas. Sin darse cuenta que finalmente quien está haciendo influencia en la vida de sus hijos es lo que está viendo en la televisión. Y en vez de seguir sus pasos, está siguiendo los pasos de alguien más. Y usted sabe el tipo de series que salen ahorita en la televisión. Si usted no le pone atención a su esposa, si usted no platica con ella, alguien algún día se va a tener a escucharle. Versículo 31, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mire, ahí lo que él les está diciendo, hey, llevo 3 años trabajando de día y de noche. Y ustedes han sido testigos de ellos. Es decir, lo que Pablo estaba haciendo era dándoles instrucciones a los líderes de la iglesia, a los obispos de lo que tenían que hacer. ¿Pero qué cree? Él les estaba predicando con el ejemplo. Y déjeme y le digo algo con mucha tristeza. Conozco personas que llevan años orando. Señor, que mi familia vaya a tus pies, que mis hijos te sirvan, que mis hijos te conozcan. Y usted nunca está en la iglesia. ¿Con qué autoridad usted quiere pedirle a sus hijos ciertas cosas? Una vez escuché que los hijos no hacen lo que usted le diga, sino lo que le vean hacer. Pablo les había predicado con el ejemplo, porque él había entregado su vida literal al evangelio. Así que él tenía toda la autoridad para pedirles lo que les estaba pidiendo en ese momento. Así que yo creo que es momento de que usted y yo empecemos a influir en la vida de nuestros hijos. Es momento de que usted y yo empecemos a influir en la vida de nuestra familia.
Es momento de que usted y yo empecemos a influir en nuestro trabajo, en el lugar donde usted y yo nos encontremos. Es momento de que la gente empiece a glorificar el nombre de Dios a través de su ejemplo. Porque ¿sabe? ¿Quién mejor que usted para hacer influencia sobre sus hijos? ¿Quién mejor que usted? Porque usted ya conoce de Jesús. Porque usted es una persona con valores. Porque usted es una persona que ya ha vivido, sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién mejor que usted que ama a sus hijos, a su familia y sabe qué es lo que les conviene? Así que, iglesia, es tiempo de levantarnos y de ser influencia en la vida de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Y bueno, después les empieza a decir, en el versículo 33, por ejemplo, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Versículo 34, en todo les he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y mire, pareciera que cuando escuchamos esta palabra, pues tiene que ver con, porque sí, en el contexto está hablando acerca de ayudar, de dar de manera económica. Pero creo que este verso usted y yo lo podemos usar para todas las áreas de nuestra vida. Y recuerde que Dios nos está el día de hoy hablando y nos dice que tenemos que ser influencia, que tenemos que cuidar de lo que a Dios le pertenece y que usted y yo tenemos la responsabilidad de eso. Y mire, en este verso donde Él les está recordando y le dice, más bienaventurado es dar que recibir. Algún par de veces he dado el ejemplo con respecto a este versículo. Una vez así lo escuché y me impactó mucho. Porque ciertamente, si yo le pregunto, ¿qué se siente mejor? ¿Que le den o que usted dé? Usted diría, no, pues está más padre que me den. Pero le voy a demostrar que no. Porque quizás algún día alguien le hable y le dice, hermano, ¿pudiera venir a orar por mí? Uy, hermana, pues, es que, ¿a qué horas? Es que no tengo tiempo, porque mire, el trabajo, los niños y demás. Pero cuando usted necesita, pueden venir, orar por mí, ayudarme. De repente usted está muy justo económicamente, pero alguien se acerca y le dice, hermano, hermana, mis hijos no tienen, necesito algo, necesito comprar un bote de leche y un paquete de pañales, ¿me puedes apoyar? Y sabe, es en esos momentos cuando usted dice, híjole, ¿cómo este cuate viene a verme en los momentos donde estoy más difícil, más apretado y demás? Pero medita y piensa en esto. ¿Qué prefiere usted? Que aún de lo poco que tiene sacar y ayudar. O que sea usted el que esté necesitando porque no tiene que llevarle a sus hijos. ¿Qué prefiere? ¿Ser usted el que invierte minutos para ir y orar por alguien? ¿Visitar a un enfermo? ¿O que sea usted el enfermo y que esté necesitando que alguien vaya y lo visite? Eso es lo que Pablo les está enseñando. Él dice, por 3 años ustedes me han visto trabajar incansablemente. Ustedes me han visto que todo lo que he podido dar lo doy. Y ojo, no se trata solamente de dinero.
Se trata de estar sirviendo, de estar colaborando, de estar haciendo. Versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y aquí es donde vienen los versículos claves de esta enseñanza. Entonces hubo gran llanto de todos. Ojo, los que estaban con él eran los ancianos, líderes de la iglesia, la gente más grande. Pues todos empezaron a llorar cuando terminó su discurso. Dice, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Mire, yo le he puesto un título a este mensaje y el mensaje se llama Huellas. Huellas. ¿Sabe por qué? Porque aquí vemos que Pablo estaba dejando una gran huella en todas las iglesias que él visitaba. Él fue una persona que siempre puso el ejemplo. Él siempre defendió la palabra y trabajó por el evangelio hasta el último instante de su vida. Él fue una persona que, pues tuvo muchas dificultades. Fue una persona que pasó por situaciones de verdad difíciles, pero nunca se desanimó. Y hay un verso donde él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él siguió las huellas de Jesús. Y ahora usted y yo podemos seguir las huellas de Pablo, que al final son también las mismas huellas que él siguió de Jesús. Mi pregunta es esta. ¿Cómo cree usted que iba a recordar este grupo de personas a Pablo en el momento en el que se estaba despidiendo? Bueno, tan es así. Mire la huella que dejó, que hasta el día de hoy seguimos predicando de él. La pregunta es, ¿cómo lo van a recordar a usted? ¿Cómo me van a recordar a mí? Uy, no hombre, qué bueno que mi papá ya se fue de la casa. No, ya no lo soportamos. Uy, bueno, pues el tío ya se petateó, pero pues bueno, ya como quiera, nadie lo va a extrañar. Uy, el hermano que, no hombre, qué bueno que ya no viene, que ya no está aquí en la iglesia, porque, de verdad cómo era encajoso, porque de verdad cómo nos cargaba la mano, de verdad mira cómo era. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? ¿Cómo le gustaría que sus hijos hablaran de usted el día que sus hijos tengan que salir de casa? El día que estén platicando con otras personas, ¿cómo le gustaría que hablaran de su papá? ¿Cómo le gustaría que hablaran de su mamá? ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? ¿Será que las personas que están a tu alrededor pueden ver en ti lo que estas personas veían en Pablo? ¿Será que eres una persona que está influyendo de manera correcta en tu familia? Porque al final, déjame y te digo algo, tú puedes ser un muy buen líder en tu trabajo, pero el día que ya no estés, pasarán algunas semanas y nadie se va a acordar de ti. Pero sí en tu familia. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Qué es lo que ellos el día de mañana van a estar hablando de ti? ¿Cómo se van a expresar? ¿Cuáles son las huellas que estás dejando? ¿Sabe qué importante es que usted y yo, desde hoy, empecemos a influir en la vida de las personas que nos rodean, de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado? Que el día que se acuerden de ti, que el día que por alguna razón ya no estés, que digan, wow, él fue una persona
que siempre estuvo dispuesto para servir en la obra. Fue una persona que ayudó a muchos. Fue una persona que en verdad se le veía la bondad por todos lados. Fue una persona que amó a Dios con todo su corazón. Que la huella que usted y yo dejemos el día que ya no estemos sea una huella que glorifique el nombre de nuestro Dios. ¿Alguien puede decir amén? Le damos un aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuertes para Dios. Y miren, un ejemplo en el que no quiero que se me pase, porque le puede parecer extraño, pero yo sí lo he escuchado. De pronto, por alguna razón, las parejas se tienen que separar. Por alguna razón. Lo más común, cuando una pareja se separa, normalmente uno no se expresa muy bien del otro. Eso es lo normal. Ahora, ¿sabe qué sería lo peor? Y por favor, usted como iglesia nunca lo haga. Si un día por alguna razón usted se tuvo que separar, o Dios no lo quiera, si por alguna razón usted ya no llegara a estar con su pareja, con su esposa, con su esposo, nunca hable mal a sus hijos de su mamá o de su papá. Nunca lo haga. ¿Sabe por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso no está bien. Ahora, pues también usted ayude. Porque qué huella está dejando en esa relación. Porque sí me he encontrado a parejas que se han tenido que separar, pero aún y cuando no están juntas, dice, wow, por alguna razón ya no pudimos estar juntos, ya no se pudo, no nos entendimos o por lo que sea. Pero él es un hombre muy responsable. Pero es un hombre que siempre está al cuidado de mis hijos. Pero es un hombre que siempre lo ha procurado. Y de verdad, quizás no fue un buen esposo, pero ha sido un buen padre para mis hijos. Siempre hable bien. Pero es importante saber qué es lo que estamos sembrando para que el día de mañana la gente se exprese de manera correcta. Es importante que nosotros estemos sembrando semilla buena para que el nombre de nuestro Dios el día de mañana sea glorificado a través de nuestras acciones. Pablo se estaba despidiendo, Pablo estaba dejando un legado, pero miren, lo estaban despidiendo todos llorando por la partida de este gran hombre que sin duda alguna dejó una gran huella y un muy buen ejemplo en la vida de estos hombres que se quedaron como líderes en esas iglesias. Hoy yo solo quiero decirte, ¿estás ya seguro de cómo quieres que la gente te recuerde el día de mañana? Porque si estás seguro de cómo quieres que los demás te recuerden, en primer lugar quiero felicitarte porque has encontrado el propósito en tu vida. Y lo segundo, sigue trabajando hasta que eso suceda. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Dáselo fuerte, fuerte, porque es para Dios.